Isaías, cuyo nombre en hebreo es Yesyahu, que se traduce como Dios es salvación, nació en Jerusalén durante el siglo VIII a.C., un periodo marcado por grandes agitaciones políticas y sociales en la región. La historia de Israel estaba impregnada de conflictos internos y externos, y la espiritualidad del pueblo de Dios había deteriorado, alejándose de los mandamientos divinos. En este contexto caótico, el llamado de Isaías se convierte en un faro de esperanza y advertencia. Su llamado profético se dio alrededor de 742 a.C., en un periodo crítico que coincidía con la expansión del imperio asirio hacia Israel. Esta amenaza, que se materializaba en una invasión inminente, era vista por Isaías como un aviso divino a un pueblo que se había alejado de los preceptos de Dios. Comprendió que la creciente corrupción moral y el desprecio por las normas divinas tenían consecuencias severas, tanto espirituales como sociales. A través de sus visiones y mensajes, buscaba alertar a su nación sobre las consecuencias de su iniquidad, exhortándolos al arrepentimiento y al regreso al camino de la justicia. Hoy exploraremos la vida y la obra del profeta Isaías, una figura central en el Antiguo Testamento y uno de los mayores portavoces de Dios en la historia de Israel. Su mensaje trascendió el tiempo y el espacio, hablándole no solo a los israelitas de su época, sino también a nosotros en nuestros días modernos, donde la necesidad de justicia y verdad sigue siendo apremiante. El primer evento significativo en la vida de Isaías fue su llamado a la profecía, una experiencia registrada en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre. Esta visión, que probablemente ocurrió en el Templo de Jerusalén, reveló la gloria y la santidad de Dios de una manera que transformó completamente la vida del joven profeta. Tuvo una extraordinaria visión celestial, donde vio serafines alrededor del trono divino, proclamando incesantemente la santidad de Dios con cánticos reverentes. La escena era tan impresionante que Isaías se sintió abrumado por la magnitud y la pureza del ser que estaba ante él, reconociendo su propia indignidad en comparación con la santidad divina. Esta experiencia no solo lo marcó, sino que también lo hizo sentir angustiado y consciente de la necesidad urgente de transmitir un mensaje divino a su pueblo. La visión de Isaías en el templo lo confrontó con la realidad del pecado y la necesidad de redención. A pesar de su sensación de inadecuación y temor, se ofreció para servir, clamando, «Aquí estoy, envíame a mí». Este momento decisivo no fue solo un llamado, sino también una pesada carga, ya que Isaías tendría que condenar la iniquidad de su propia nación y ser testigo de su declive, un destino que pesaba sobre él. El peso de la responsabilidad de ser un profeta de Dios era inmenso, y Isaías sabía que su misión no sería fácil. Las palabras que tendría que proclamar muchas veces serían impopulares y desafiantes, llevándolo a enfrentar la oposición y la incredulidad de su propio pueblo. Sin embargo, el valor de Isaías al aceptar su llamado es un testimonio de su fe y devoción a Dios. No solo recibió una visión, sino que fue invitado a participar activamente en el plan divino, convirtiéndose en un instrumento en manos del Creador para traer no solo juicio, sino también esperanza y restauración al pueblo de Israel. A partir de ese momento, la vida de Isaías estaría dedicada a alertar e instruir a su pueblo, y su voz resonaría a través de las generaciones, resonando el mensaje de Dios en tiempos de crisis e incertidumbre. Isaías, por lo tanto, se convierte no solo en un profeta individual, sino en un símbolo de la lucha continua entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la corrupción. Su disposición a seguir a Dios, incluso ante las dificultades y el desprecio, sirve como un poderoso ejemplo para todos nosotros, desafiándonos a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras propias vidas y cómo podemos ser voces de esperanza y justicia en un mundo que a menudo se desvía del camino divino. Isaías era consciente de que, al aceptar esta misión, enfrentaría una fuerte resistencia y descrédito por parte del pueblo y de las autoridades. Sabía que su mensaje de juicio y arrepentimiento no sería bien recibido, especialmente en un tiempo en que la nación estaba sumida en prácticas idólatras y corrupción moral. El pueblo, acostumbrado a vivir en desobediencia, probablemente reaccionaría con hostilidad a sus advertencias, y las autoridades podrían ver sus palabras como una amenaza a su poder y estatus. Para soportar las dificultades que vendrían, necesitaba ser fortalecido espiritualmente. Esta preparación interior ocurrió antes de su llamado y es un reflejo del profundo vínculo que tenía con Dios. Isaías comprendió que, para transmitir el mensaje de Dios de manera eficaz, necesitaba una fortaleza interna que solo podría ser cultivada a través de una vida de oración, meditación y comunión con el Altísimo. Buscó a Dios en busca de sabiduría y resistencia,
reconociendo que su misión no era solo un trabajo profético, sino una vocación sagrada que demandaba valentía y fe inquebrantables. El registro bíblico sobre su vida personal es escaso, pero algunas informaciones pueden inferirse, principalmente relacionadas con sus hijos, que simbolizaban mensajes proféticos y la realidad espiritual de su tiempo. Uno de sus hijos, llamado Sear-Jasu, que significa un remanente volverá, acompañó a Isaías en momentos cruciales, sirviendo como un recordatorio de la esperanza en medio del juicio que se acercaba. El nombre de Sear-Jasu era una profecía en sí, una señal clara de la gracia de Dios, incluso en tiempos de juicio inminente. Representaba la promesa de que, a pesar de las dificultades, Dios siempre preservaría un remanente fiel que regresaría a él. Esta esperanza era vital, ya que Isaías no solo anunciaba la condena, sino que también señalaba la posibilidad de restauración y renovación. Isaías también tuvo otro hijo con su esposa, la profetisa, cuyo nombre Mael Salau Asabás significa rapidez hasta los despojos. El nombre de Mael Salau Asabás refleja la urgencia de los mensajes que Isaías debía transmitir al pueblo, enfatizando la inminencia del juicio de Dios sobre Israel. Estos nombres no eran meramente simbólicos, sino que estaban profundamente arraigados en la realidad espiritual de la nación, sirviendo como constantes recordatorios de lo que estaba por venir. La vida de Isaías estaba entrelazada con la historia de Israel, y sus experiencias personales a menudo resonaban en sus profecías, haciendo que su mensaje fuera aún más impactante. No dudó en llevar a sus hijos como testigos ambulantes del mensaje divino, enfatizando que la palabra de Dios no solo debía ser escuchada, sino también vivida y testificada. Esto demuestra la importancia que Isaías atribuía a la transmisión de la verdad de Dios en todos los aspectos de la vida, incluida su propia familia. Sus hijos no eran meros portadores de nombres proféticos, sino participantes activos en la misión de Dios, reflejando la continuidad del plan divino a través de las generaciones. La presencia de Sear-Jasu y Mael Salau Asabás en su vida no solo reforzaba la autenticidad de su mensaje, sino que también expresaba la esperanza de que, incluso en medio de la adversidad, Dios siempre tendría un plan para la salvación y la restauración de su pueblo. La relación de Isaías con sus hijos también ilustra una dinámica familiar rica en significado espiritual. El hecho de tener una esposa que era profetisa indica que el ministerio de Isaías no estaba aislado, sino que era parte de una vocación mayor que involucraba a la familia en su conjunto. Esta unión de propósitos y la colaboración en su misión profética refuerzan la idea de que la vida espiritual a menudo se comparte y vive en comunidad, y no de forma aislada. Isaías, por lo tanto, no era solo un portavoz individual de Dios, sino parte de una red más amplia de fe que incluía a sus seres queridos. Así, la preparación espiritual de Isaías, su disposición para enfrentar la resistencia y cómo su familia se convirtió en parte de su misión reflejan una profunda devoción a Dios y una comprensión clara del llamado que le fue dado. Estaba preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que su mensaje no solo denunciaría el pecado, sino que también ofrecería un camino de esperanza y reconciliación al pueblo de Israel. La vida de Isaías, con sus hijos como símbolos proféticos, sirve como un poderoso testimonio de la gracia de Dios en tiempos de crisis, mostrando que incluso en las circunstancias más sombrías, la luz de la verdad y la esperanza puede brillar intensamente. El ministerio de Isaías estaba marcado por una profunda empatía por los pobres y oprimidos, reflejando la compasión de Dios por aquellos que sufren. Se mostraba solidario con aquellos que eran marginados por la sociedad, escuchando los gritos de desesperación y necesidad que a menudo eran ignorados por las clases privilegiadas y los líderes de la nación. Su mensaje era un llamado a la justicia en un tiempo de corrupción y decadencia moral, donde la desigualdad y la opresión se convertían en la norma. Isaías no dudó en confrontar a la élite de Judá, denunciando sus injusticias y exhortándolos a volverse hacia la justicia, la misericordia y la verdadera adoración a Dios. Creía firmemente que la fidelidad a Dios se manifestaba en acciones concretas de cuidado y compasión hacia los menos favorecidos. La voz de Isaías resonaba en medio de un pueblo que a menudo ignoraba los clamores de los necesitados. Insistía en que la verdadera religión no podía separarse de la ética y la moralidad, y que la adoración a Dios debía ir acompañada de acciones que reflejaran su carácter. Isaías denunciaba no solo la idolatría, que era una violación directa del primer mandamiento, sino también la opresión social, que hería el corazón de Dios. Sus palabras se convirtieron en un poderoso instrumento de transformación, desafiando las normas establecidas y convocando al pueblo a un retorno a la justicia y a la verdad. Además de su preocupación por la justicia social,
Isaías también tenía una visión sobrenatural y profética del futuro. Un aspecto notable de su ministerio es la cantidad de profecías que hizo sobre la venida de Jesucristo. Aproximadamente un tercio de los capítulos de su libro aborda tanto la primera como la segunda venida del Mesías. Estas profecías no eran meras previsiones, eran declaraciones audaces sobre lo que Dios estaba a punto de realizar en la historia de la humanidad a través de su Hijo. Isaías, de hecho, presenta más profecías sobre la segunda venida de Cristo que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, destacando la relevancia de su mensaje para el futuro del pueblo de Dios. Entre sus previsiones, destaca que Él juzgará entre las naciones, como se menciona en Isaías 2:4, donde se profetiza que el Mesías traerá paz y justicia, resolviendo disputas y poniendo fin a guerras. Esta visión de un gobernante justo y pacífico resonaba profundamente en un pueblo que enfrentaba guerras y opresiones constantes. Además, la profecía de que Él nacerá de una virgen, siendo llamado Emanuel, según Isaías 7:14, no solo anuncia la encarnación de Cristo, sino que también revela la cercanía de Dios con la humanidad. El nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, encapsula la esencia del plan redentor de Dios, enfatizando su voluntad de estar presente entre su pueblo en tiempos de dificultad y desesperación. Estas profecías no solo predecían eventos futuros, sino que también revelaban la naturaleza del propio Dios y su plan redentor para la humanidad. Isaías describió el carácter del Mesías como un gobernante que no solo se preocuparía por cuestiones políticas, sino que también tendría un profundo interés por el bienestar espiritual y social de su pueblo. El Mesías sería un modelo de justicia y compasión, un verdadero pastor que guiaría a las personas por caminos de rectitud. El mensaje de Isaías, por lo tanto, no se limitaba a una época o a un pueblo, sino que se extendía a lo largo de las generaciones, ofreciendo esperanza y transformación a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios. La relevancia de las profecías de Isaías para la vida cristiana es inmensa, ya que no solo prefiguran la venida de Cristo, sino que también nos ayudan a comprender mejor el ministerio de Jesús y la misión que Él cumpliría en la tierra. Cada profecía de Isaías es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su promesa de salvación, una promesa que sigue resonando en el corazón de los creyentes hasta el día de hoy. Al reflexionar sobre el ministerio de Isaías, somos desafiados a actuar también con empatía y compasión, a preocuparnos por los marginados y a proclamar la verdad de Dios en un mundo que, a menudo, se desvía de su voluntad. El mensaje de Isaías nos invita a ser agentes de cambio, buscando justicia y paz mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. El capítulo más significativo sobre la salvación en Isaías es el 53, que describe el sufrimiento del Mesías por nuestros pecados. Presenta una imagen poderosa del Cordero que sería sacrificado, y las palabras de Isaías se cumplieron en Jesús, que fue despreciado y rechazado, pero por cuyas heridas somos sanados. El sacrificio de Cristo es un acto central de la fe cristiana, y Isaías lo describió con detalles que resuenan con la narrativa del Nuevo Testamento. La revelación de Isaías sobre la primera venida de Cristo como un ser humano, seguida de su gloriosa resurrección, aclara el propósito divino de redención. Desafortunadamente, la rejección del Mesías por muchos judíos durante su primera venida puede atribuirse a la falta de comprensión sobre la dualidad de su misión. Esperaban un gobernante terrenal que estableciera un reino inmediato, sin entender que esto ocurriría en una segunda venida gloriosa. Curiosamente, Isaías también anunció que los muertos vivirían nuevamente, lo que prefigura la resurrección de Cristo, destacando la esperanza que se extiende más allá de la muerte. La vida y el ministerio de Isaías, aunque están cubiertos por un manto de misterio en relación a su final, reflejan su dedicación y resistencia. No se sabe con certeza cómo murió, pero hay relatos apócrifos que sugieren que fue martirizado por el rey Manasés, un gobernante conocido por su crueldad y desviación de Dios. Según estas narrativas, Isaías habría sido encerrado en un tronco y cortado por la mitad, una muerte que simboliza el precio que muchos profetas pagaron por su fidelidad a Dios. Esta historia, aunque no confirmada en la Escritura, nos lleva a reflexionar sobre los desafíos enfrentados por los mensajeros de Dios a lo largo de la historia. Isaías es un ejemplo de perseverancia en tiempos difíciles. No solo proclamó el mensaje de Dios, sino que también vivió en un tiempo de profunda crisis moral y espiritual. Su ministerio es un recordatorio de que, incluso ante la adversidad, la verdad de Dios debe ser proclamada y la esperanza debe mantenerse viva. A través de sus visiones, Isaías nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la importancia de la justicia social y la fe en un futuro redentor. Así,
La historia de Isaías no es solo un relato de un profeta, sino un testimonio de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la verdad divina y la corrupción humana. Su vida y sus profecías continúan resonando a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza y un llamado a la justicia y a la fe. Que podamos aprender de su ejemplo y buscar la voz de Dios en nuestras propias vidas, cultivando la compasión y la justicia en nuestro día a día, mientras aguardamos la venida del Mesías que fue prometido. El mensaje de Isaías sigue siendo relevante, desafiándonos a vivir de acuerdo con los principios divinos y a ser agentes de cambio en un mundo que frecuentemente se desvía del camino de la verdad.